Queridos sacerdotes, religiosas y hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo, os saludo a todos en la común expresión de los sentimientos que nos congregan aquí esta tarde, en que celebramos el 5º centenario de la fundación de este monasterio. No todos tienen estos privilegios. Toledo sí que los tiene en abundancia por su antigüedad y por sus muchas instituciones, las cuales van cumpliendo años en el correr del tiempo y siglos. Y llega un momento como este en que esta comunidad, o hace poco tiempo la del monasterio de San Clemente, pueden decir eso. Celebramos el 5º, en este caso, el 7º centenario, en el otro. Y así otras muchas que hay. Hoy nos reunimos aquí fundamentalmente para expresar nuestra gratitud a Dios y a la Iglesia. En primer lugar a Dios, porque es Dios el que inspira y el que mueve a la voluntad de los hombres las buenas determinaciones, y el que con su gracia favorece la realización de las mismas, y el que sostiene en medio de todas las dificultades, y el que va ejerciendo por múltiples caminos una misteriosa influencia, en virtud de la cual lo mismo la vida de una persona que la de una institución se desarrollan, crecen, se expanden hasta los límites de horizontes que sólo Él tiene previstos en su providencia amorosa. En una ocasión como estas, vosotras, religiosas, clarisas de Santa Isabel, y nosotros que nos unimos así esta tarde con vuestros buenos propósitos, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta esta acción de Dios. Yo hace mucho que vengo diciendo, y lo dije desde el primer día de mi entrada en esta diócesis, ya han pasado 5 años. Y por eso nos encontramos sumidos en una crisis de la cual no acabamos de salir. Porque si se habla, no digo de la Iglesia, sino de cosas de la Iglesia, no hacemos más que dar vueltas a lo mismo. Hay que dar un tirón y elevarnos por encima de todos nuestras personas y nuestros problemas y contemplar más a Dios. Y contemplarle así, con fe, en esa acción protectora, paterna, de su providencia amorosa, que se refleja en la protección que ha podido dispensar a lo largo de tanto tiempo a este monasterio y a la comunidad de religiosas que en él ha habitado, desde que empezaron las primeras hasta ahora. Y detenernos así, en la contemplación de Dios, amándole, agradeciéndole, expresándole con palabras y con afectos sinceros nuestro reconocimiento, y reafirmando frente a los que le niegan o le desconocen su existencia, su acción continua, detallada, perseverante en el amor. Y cuantas más dudas, más afirmaciones. Y cuanta más oscuridad, más luz. Y cuanto más afanes meramente racionalistas aparezcan entre nosotros, más proclamación del misterio. Y decirle, con todo amor del alma y con toda fe, como vuestro Padre San Francisco y como Santa Clara, que sí, que creemos en Él y que le vemos y nos le imaginamos
y lo sentimos y escuchamos su palabra a través de la Escritura y pensamos en Él para estar cada día de una manera sencilla correspondiendo a las providencias de su amor. Creo que esto es muy necesario y el sentimiento de la gratitud respecto a Dios debiera ser como la respiración natural de los creyentes. Nosotros cristianos deberíamos estar a cada paso del día dando gracias a Dios. Por eso digo que en una ocasión como esta, este es el primer sentimiento: gratitud a Dios nuestro Señor. Y luego a la Iglesia, sí. Porque este monasterio es una obra de la Iglesia. Naturalmente una Iglesia que en todo va movida por Dios y cuenta con Él. Pero en la acción histórica de Dios sobre la tierra en medio de los hombres, en las sociedades constituidas, actúa por medio de los instrumentos que Él ha elegido. Y hubo un momento en el siglo XV en que Dios se valió de la Iglesia en Toledo para que este monasterio surgiera y apareciera la primera comunidad, en virtud de la acción de aquella religiosa santa, Sor María la Pobre. Hermoso título, el que lleva vuestra fundadora. Fue la Iglesia, que es obra de Dios, pero que se encarna históricamente en cada lugar y en cada momento. Y por Iglesia entiendo la de aquel tiempo, con sus obispos, con sus órdenes religiosas, concretamente la vuestra, con sus reyes, los reyes católicos, con sus nobles y guerreros, con su pueblo, sus menestrales, sus comerciantes, sus obreros, en la forma en que entonces tenían que realizar su labor, según el ordenamiento social de la época. Es la misma época en que también los reyes católicos protegen a Beatriz de Silva, y también a ella le ceden palacios suyos, como se los cedieron a Sor María la Pobre. Y así surgen una comunidad aquí y otra allí. En aquella, inicio de una nueva orden religiosa. En esta, floreciente expansión de la que ya existía. Esa es la Iglesia a la que debéis vuestra existencia. Yo amo la Iglesia de España, como amo la Iglesia de cualquier parte del mundo en donde esté. Concretamente en lo que se refiere a nosotros, amo toda nuestra historia y toda la recibo. La que no sea tan cabal y tan completa, para no imitarla. La que sea digna y gloriosa, para agradecerlo a Dios y a mi patria. Ahora, por todas partes surgen criterios mezquinos, recortadetes, en los cuales aparece así como cierta mezquindad de espíritu. Todo ha de ser así, fruto de la acción de los hombres. Lo demás no vale, que surja de la comunidad, que sea el pueblo el que lo hace, pero es que los reyes no son pueblo. Y es que los nobles de entonces no eran pueblo. Y es que si aquí y en toda Europa, por lo general, la religión iba manifestándose y extendiéndose a través de formas institucionales características, fruto de aquella época, ¿vamos a rechazarlo porque vivamos en otra? No. Yo acojo todo lo bueno que esa historia nos ha legado. Y es curioso que cuando
ahora mismo estos días en el sínodo, como vienen repitiendo ya incesantemente en todos los sínodos que se han celebrado, los obispos africanos o americanos o asiáticos claman, y con razón, con tal de que lo digan con el sentido moderado y exacto con que estas cosas deben decirse. Claman, digo, por una africanización de la liturgia, por una adaptación de la Iglesia a su cultura y su ambiente, y todos lo vemos como una natural proclamación de deseos legítimos. Es curioso que nosotros ahora estemos como avergonzados de estos testimonios magníficos de una Iglesia en la que hubo sombras y en la que hubo muchas luces. Aceptamos las dos cosas, las sombras para lamentarnos de lo que existiera, las luces para gozarnos en ellas, y lo aceptamos con una condición, con la de que se acepten también las luces y las sombras de la Iglesia de hoy, que son las primeras, pueden ser tan buenas como las de antaño, y las segundas son tan oscuras como las que puedan existir en aquellos tiempos. Así es como debemos recibir con gratitud a esta Iglesia Madre, de tal siglo o de tal otro, lo bueno que ella nos haya dejado. Y nos dejó en Toledo muchos monasterios y muchas comunidades y muchos templos. Ahora decimos, no hacían falta tantos. Muy bien, pues haber vivido en aquel siglo para decirlo. Lo que no podemos hacer es juzgar la oportunidad de lo que en aquellos tiempos tenía que hacerse con los criterios nuestros de hoy, del siglo XX. He ahí por qué yo me uno como obispo de la diócesis con todas vosotras religiosas, a pesar de que naturalmente solo pueda veros de una manera muy pasajera y fugaz, a vosotras y a tantas otras comunidades. Pero al menos cuando llega mi palabra quiero que llegue así, una palabra de aliento, de reconocimiento, de estimación, de orgullo santo, de aprecio por todo lo que hemos recibido. Y cuando decís, vamos a celebrar el 5º centenario de la fundación, aquí estoy, como estaría con todo el pueblo de Toledo si fuera posible, para seguir conmemorando hechos como este, de los cuales extraigo vida y ejemplo y estímulo para seguir adelante. Si ahora dirijo mi mirada de manera particular a vosotras, queridas religiosas, os diré en primer lugar que sois herederas. Herederas. Aquí, en este monasterio, flota como un espíritu, una fuerza, una tradición. Dejad lo que haya habido, que siempre lo hay en cada persona y en cada familia, ¿cómo no lo va a haber? En una comunidad o en una sucesión de comunidades. Dejad lo que haya habido de defectuoso, de infidelidad, de incumplimiento de las sagradas obligaciones aceptadas. Eso queda al juicio y a la misericordia de Dios siempre. Lo que abunda, lo que verdaderamente puede ser, si tuviéramos datos históricos, valorado y ponderado, y es infinitamente más que lo defectuoso, lo bueno, los ejemplos de virtud, las vidas santas que aquí han desarrollado su existencia en estos claustros. De la ciudad habréis recibido más o menos el testimonio de un respeto y de una compañía que siempre llega
rompiendo de alguna manera los muros de los conventos de clausura. Nunca hay indiferencia del todo, aunque Toledo, acaso por tener tantos conventos, no se distinga mucho en esa efusión de sus sentimientos. Pero siempre ha llegado también un sentimiento de reconocimiento hacia vosotras. Lo principal ha estado dentro, y esa es la herencia. La vida de virtud. ¿Cuántas páginas podrían escribirse si una pluma invisible hubiera ido transcribiendo diariamente los sentimientos buenos y los ejemplos de tantas religiosas que aquí han consumido su vida entregándola a Dios en la oración, en la mortificación de sus sentidos, en las penitencias corporales y espirituales, poco a poco ofreciendo en holocausto continuo su persona a Dios nuestro Señor? Esa es la herencia esa. Interesante es todo lo demás, lo que este monasterio encierra desde el punto de vista histórico y artístico, pero de eso podía cuidar el guardián de un museo. Lo importante es lo otro, y esa es la herencia a la que yo me estoy refiriendo, respecto a la cual, ¿qué tenéis que ser? Continuadoras. El que ha recibido un tesoro bueno de sus padres, lo cuida. Y si no se reduce en las dimensiones de su existencia a un comportamiento meramente materialista, mientras pueda, lo conserva con esmero y se goza en ello, no sólo porque es recuerdo de sus padres, sino porque aquello que tiene es valioso, es bello, es notable, por la índole que sea. Vosotras tenéis algo que es así, notable y valioso, lleno de hermosura, el ejemplo de santidad de las comunidades anteriores. Tenéis que ser continuadoras de esto. ¿Cómo? Amando cada vez más vuestra vida contemplativa. Hay comunidades religiosas de vida contemplativa que no se extinguirán nunca del todo, ¿no? Pero pueden disminuir hasta tal punto de que a lo mejor no pueden subsistir todas, cuando en una diócesis las hay, en número abundante, como ocurre en Toledo. Para poder superar esa crisis, yo no veo otra solución más que el que por parte de las que están hoy viviendo en estas comunidades haya una decisión y un arrojo heroicos hacia la vida de santidad. Porque eso trascendería enseguida. Y si antes os he dicho que la compañía protectora de las personas que os pueden amar rompe los muros aun sin necesidad de entrar, cuando hay santas en los conventos, los ejemplos de santidad también rompen los muros interiores y pasan a la calle. Pero para eso hay que lanzarse así, a fondo, hijas, con un amor inmenso a la cruz de Cristo, con una decisión total de abrazar el silencio, la preterición, las humillaciones, todo cuanto trae consigo la vida humana, con una caridad infinita todos los momentos de vuestra existencia, con una entrega total a Cristo, de forma que arda vuestro corazón en ese amor inextinguible y que sólo vosotras podéis conocer. Ejemplos como este, por ejemplo, que nos dio el de Santa Rafaela, la fundadora de las esclavas.
canonizada este año mismo en que estamos, y que tantos hemos ponderado en predicaciones en un sitio y en otro, con motivo de la canonización. Cuando desposeída de todos sus cargos, habiendo sido la fundadora de la congregación de esclavas, pasa 32 años arrinconada en su celda de la Casa de Roma, hasta tal punto que ni sus confesores supieron que era la fundadora de la congregación. ¿Qué fuerza se necesita para soportar todo eso? Exclusivamente sostenida por el amor a Cristo, al que ella vivía consagrada. ¿Dónde se rompió el muro? No lo sabemos. El caso es que ese ejemplo ha sido conocido al fin y suscita lo mismo que despierta en nosotros ahora cuando yo lo estoy evocando. Una admiración profunda que nos hace humillarnos por nuestras propias miserias y nos hace sentir la grandeza de un amor a Dios de estas características tan generosas. La vida contemplativa, repito, jamás extinguirá en la Iglesia, pero quisiéramos que no se extinga tampoco en número por parte de las que a ella viven consagradas. Y yo, el único consejo que puedo daros es que seáis así, continuadoras de la herencia buena que habéis recibido, y que cuidéis todo con sumo detalle. La liturgia, sin contravenir ni un ápice lo que tenga determinado la Santa Iglesia. La oración, sin mermar el tiempo destinado a ella. La caridad fraterna, examinándoos a cada paso, para que entre vosotras no aparezca más que un clima hermoso de hermanas unidas en el corazón de Cristo, que no solamente se toleran con paciencia los defectos unas a otras, sino los superan con amor, para estar ayudándose en aquello que habéis venido a buscar todas al encerraros ahí dentro, la santidad. Hay dos detalles ocasionales más bien, uno ciertamente permanente en esta Iglesia y otro más pasajero que quiero también evocar en relación con todo esto que estoy diciendo, porque los considero como estímulos que pueden ayudarnos a vivir estos sentimientos al conmemorar una fecha tan grata para vosotros como esta. El primero es el que en esta hermosa iglesia todas las tardes se exponga el Santísimo Sacramento del altar. Algunas veces he podido entrar y he rezado aquí y he adorado con hondo gozo de mi espíritu estas iglesitas de Toledo, que parecen cenáculos, en que uno está como a punto de ver al Señor con sus apóstoles aquí, tan recogida, y siempre algunas de vosotras y algunas personas, el Señor expuesto, unas horas, la Eucaristía. Esto también tiene que ayudaros. Esto no es una herencia antigua, no sé desde cuándo lo hacéis, pero es otro detalle hermoso dentro de la vida de este monasterio. Cultivad mucho vuestro amor a la Eucaristía y buscad en esos ratos de oración ante el Señor como la fuente de agua viva. Ya la habéis encontrado a la hora de la Santa Misa, o la encontráis si es que sigue la misa a la exposición del sacramento, como alguna vez he visto. Pero aunque la misa fuera por la mañana, pues mejor aún. En la mañana encontraríais la fuerza esa que vais buscando siempre. Luego la adoración es una prolongación de la misa. No puede haber adoración al sacramento
si antes no hay participación en el sacrificio? Digo de una manera completa. Pues ahí en la Eucaristía, dejad que se quemen todas vuestras pequeñas miserias y ofrecedle a Dios continuamente el homenaje de vuestro amor. Esto es una ocasional, pero tiene cierta permanencia. Luego hay otra circunstancia pasajera en este caso, que yo evoco aquí hoy también, porque me sirve para completar mis reflexiones en torno a estos sentimientos de gratitud a Dios y a la Iglesia Santa, y de ponderación de la herencia recibida y de deseo de continuarla. ¿Sabéis qué? Pues es el amor al Papa, porque estamos en este mes de octubre, pues prolongando un poco esa fiesta de sus 80 años, los que cumplió en el pasado mes de septiembre. Precisamente ahora os lo anuncio aquí por primera vez, pero voy a enviar a todas las iglesias de Toledo una cartita breve invitando a todo el pueblo y sacerdotes y comunidades religiosas que puedan para el día último del octavario de la Virgen del Sagrario, el 16, en la misa de pontifical, para que todo el pueblo pueda reunirse allí para ofrecer sus oraciones por el Papa por medio de la Santísima Virgen del Sagrario, uniendo así los dos grandes amores. Y voy a escribir a todas las comunidades religiosas que tienen colegios de niñas y niños, a ver si se juntan allí unos 300 o 400 niños con los seminaristas y con la escolanía para cantar el credo. Así, esos centenares de voces limpias y puras, cantar el credo, la expresión de nuestra fe. Este amor al Papa, al que no puedo dejar de referirme en la circunstancia concreta a que me refiero, debe serviros también, hijas, buenas hijas de la Iglesia, para que renovéis todos vuestros mejores propósitos y, estimuladas por motivos tan nobles, digáis una y mil veces que queréis seguir siendo continuadoras de vuestra mejor herencia y dar gracias a Dios y a la Iglesia por todo lo bueno que a lo largo de estos siglos os ha dado, para en correspondencia seguir vosotras dando un ejemplo bueno que permita ayudaros unas a otras y que sea conocido para la gloria de Dios, no para magnificencia nuestra, que no tenemos que buscar nunca, sino exclusivamente para gloria de Dios. Y cuando se vive así y se piensa así y así se formulan los propósitos, decidme, ¿no es bueno celebrar estos centenarios y estos aniversarios? ¿No son ocasiones propicias para ayudarnos unos a otros en la estimación de los valores propios de la religión de Cristo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es que vamos a caer también en ese secularismo degradante que nos hace olvidarnos de todo lo sagrado, y quedarnos nada más por ahí, con el día y con la noche. Si Dios nos ha dado junto a las estrellas del firmamento otra estrella más pura y más limpia, que es la de Belén, la de la encarnación de Cristo, la de su Iglesia en la tierra, la de las obras de la Iglesia, tenemos que mirar a esa estrella y gozarnos con su luz y cantarle el Gloria in excelsis y seguir afirmando que somos dichosos de poder hacer conmemoraciones como esta para continuar con nuestra tarea al servicio de Dios y de esa misma Iglesia.